Mariano Peiró es un poeta en mayúsculas que a veces escribe solo en minúsculas. Ha publicado 13 libros de poemas, ha escrito ensayo, ha escrito narrativa. Su regla es olvidarse de las reglas, aunque esto a veces también se le olvida. Para Peiró, la poesía es un territorio libre de fronteras y sobre todo un juego, muy, pero que muy serio. Bueno, pues estamos aquí con Mariano Peiró, que tal y como dice en su libro Ensayo, Tensión y Sentido, al final lo importante no es tanto la teoría, sino la lectura, que aprendamos a leer poemas. Y bueno, le he pedido que traiga algún poema que considere especialmente interesante para compartir. Entonces, pues vamos a leer y a comentar un poquito. Vale, pues leo Adelante, entonces, Mariano. ¿no? ¿Qué tal, Sí. Sole? Bueno, especialmente interesante, cuando estabas diciendo eso, ya te iba a llevar al contrario, ¿no? Yo no sé si es especialmente interesante, pero sí quizá interesante para compartir, ¿no? Más o menos adecuado para lo que creo que es el contexto este. Pues he elegido un poema de un libro que se llama Estudio de lo Visible. El poema se llama Un árbol. Puedes hacer varias cosas con este árbol. Cubrirlo de un color original o dibujarlo en tu mente como si fuera un río. Talarlo con las uñas hasta modificar tu percepción del tiempo. Calcular su altura y equivocarte y no darte cuenta. Puedes olerlo como si pensaras sin palabras, esconder sus raíces debajo de la tierra y pintar de verde la más verde de sus hojas, sentarte sobre lo que fue su sombra y esperar a que se haga de día, definirlo para que sea a la vez hermoso y artificial, inventar un incendio y salvarlo, cambiarlo por el derecho a desplazarte por el prado, convertirlo en papel y describirlo de una forma diferente en cada folio, caminar en círculos alrededor de cualquiera de los árboles vecinos, pincharlo con un alfiler para constatar que no se queja, tener una larga conversación a la luz de sus pájaros y descubrir que alberga tantas contradicciones como alas. Puedes tomarlo como ejemplo en un ensayo sobre la horizontalidad, amarlo compasivamente pensando en los poderosos vientos que trajeron desde las estrellas la materia que lo forma, palpar su rugosidad con cada uno de los dedos o con la palma entera. Lo que no puedes hacer es entenderlo. En el libro, incluso en este poema, podemos ver un poco esa batalla tuya de que no tenemos que obsesionarnos con buscar un significado, con comprender, pero y creo que esa es una de las principales, digamos, barreras, obstáculos que tanto aquí en una clase de adolescentes como el público general a la hora de apreciar la poesía. ¿Podemos realmente no buscar o no, o sea, realmente no estamos como un poco condenados o siempre condicionados a buscar el significado y a sentirnos frustrados si no entendemos algo? Sí, estamos. Creo que sí. Ese es el problema de la poesía y el arte, y esa es la gracia también, ¿no? Por cómo estamos condicionados y condenados, me gustan mucho las dos palabras, ¿no? Por todo lo que ha sido nuestra vida, por cómo nos educan, por lo que ha sido la historia de la humanidad, digamos, ¿no? El lado racional es muy fuerte, gracias, ¿no? Digo yo, gracias, lado racional, por proporcionarnos vacunas, medicina en general, inventos, la cocción de los alimentos, un montón de cosas, ¿no? Bien, dicho esto, podríamos decir, echamos de menos un poco esa época de la humanidad en la que existía la magia, ¿no? En la que las cosas no se entendían. O sea, un poco, ¿vale? Yo prefiero nuestra época, pero ¿te imaginas la sensación de vivir una aventura cotidiana, ¿no? Cuando llovía y no se sabía por qué y pensabas que era porque los dioses estaban peleándose o estaban enfadados o estaban contentos y por eso te mandan lluvia para que tus campos florezcan o lo que sea, ¿no? En esas épocas había algo muy interesante en la vida que la absoluta racionalización de la historia de la humanidad pues ha ido dejando de lado. Quedan pocos espacios para ese sobrecogimiento y para esas sensaciones tan potentes y tan, sí, como sensibles, ¿no?
Entonces, uno de esos espacios es el de la religión. Lo que pasa es que para los que no somos religiosos, por los motivos que sean, pues la religión nos puede interesar, pero no nos aporta eso, ¿no? Entonces, el único que nos queda no es el único. Quedan muy pocos. Uno de los que nos quedan es el del arte y la poesía, ¿no? Cuando digo que no es el único, es que se me ha ocurrido de repente, nos queda otro, que es el de los sueños. En los sueños pasa eso, ¿no? Lo que pasa es que los sueños, por decirlo así, son demasiado independientes, ¿no? No los podemos controlar, no podemos decir, ahora voy a soñar, ahora quiero soñar y quiero ver qué aventura. No, hay días que sueñas, días que no, o no te acuerdas, en fin, hay algo ahí como que va por libre en el mundo de los sueños, ¿no? Mientras que en esto, bueno, pues puedes elegir cuándo te pones a leer o cuándo te pones a escribir. Y más o menos, en fin, lo que quiero decir es que es un espacio en el que podemos refugiarnos cuando no sé, para compensar un poco el exceso de racionalidad de nuestras vidas, ¿no? Todo esto es una introducción a la respuesta, o sea, porque la pregunta era, esto genera rechazo, porque entonces, claro, estamos programados, no sé cómo has dicho tú, condicionados para pasarlo todo por el filtro de lo racional. Entonces, cuando encontramos algo cuya función explícita, ¿no? Como la de un poema, es no pasar por el filtro de lo racional, no dejarse analizar, no dejarse entender nunca, en realidad, ¿no? Por mucho que los profes expliquéis y no sé qué, se entiende una parte, pero hay algo como que siempre queda sin entender si el poema vale la pena. El poema está hecho para eso, ¿no? Para no ser entendido del todo, 100%, ¿no? Entonces, cuando nos topamos con ese tipo de objeto, pues hay un elemento de frustración, claro, hasta que nos damos cuenta, cuando nos damos cuenta de que no pasa nada, porque no estamos fallando al no entender el poema, estamos haciendo lo que el poema nos pide. El poema nos pide, como decía antes, pide no ser entendido 100% o no ser entendido racionalmente. Entonces, hay un momento en el que uno puede darse cuenta de que la relación con la poesía y con el arte no es la misma relación que tenemos con un artículo de periódico, que se trata de entender, o si no, lo estás leyendo mal, ¿no? O con una noticia, o con el manual de instrucciones de la mini pimer, ¿no? O lo entiendes o no, bien o mal, y ya está, ¿no? Esto no es así. No entenderlo es hacerlo correcto. Si crees que lo estás entendiendo 100%, hay algo que está fallando, ¿no? Esta zona del misterio, del asombro, de lo desconocido, es la que se pone en juego en esta disciplina. Entonces, es verdad lo que dices tú, por eso a la mayoría de la gente no le interesa la poesía o el arte en general, y mucho menos poesía y arte contemporáneos, ¿no? Pero creo que la única barrera, como digo también en el libro ese, me parece que hacia el final, lo único que hay que entender es que no se trata de entender, que se trata de relacionarse de otra manera con estos productos, ¿no? Y el poemilla mío este habla de eso también. Yo cuando lo escribí estaba pensando en un árbol, o sea, una cosa bastante concreta, ¿no? ¿Qué se puede hacer con un árbol? ¿Cómo se puede vivir, ¿no? Podemos llevarlo a otro lugar, ¿vale? Como símbolo de otra cosa, ¿no? Pues puedes plantarlo, regarlo y coger sus frutos, o puedes relacionarte de una manera un poco más interesante y más creativa y más subjetiva con el árbol o con la vida. Pasado un rato, no sé si fueron 10 minutos o 6 meses, me di cuenta de que también es un poema que habla de la poesía, ¿no? Del poema. O sea, el árbol también funciona como el poema. Puedes hacer muchas cosas con él. Algunas son más comunes y otras son más extrañas, pero lo que no vas a hacer es entenderlo. Pero es que en realidad no se entiende nada. Es que esa es la cosa, ¿no? Creemos entender. Es el mito del logos, ¿no? Siempre dicen los profes de filosofía, el paso del mito al logos. Yo siempre digo, el paso del mito al logos es un mito. No es real, ¿no? No niego que haya algo ahí que ocurre, que hay un cambio, pero no es el paso absoluto del mito al logos y ahora somos todos lógicos y no pensamos míticamente, ¿no? Mm, en tu libro, como que al final, pues partes esto de la idea de que la poesía es indefinible, pero a la vez también como que das muchas definiciones de poesía, como pues eso, la fiesta del significante, o una que me gusta mucho era de el lenguaje en estado de excepción. Y una de las cosas que repites mucho y que insistes es que al final esto de dejarnos llevar por la experiencia estética.
Y yo quiero preguntarte, ¿qué es esto de la experiencia estética? Que yo también lo digo mucho en clase y yo no sé muy bien si se entiende bien esta idea. Ya, yo tampoco. No sé si se entiende ni si la entiendo yo también, ¿no? Creo que, a ver, lo que se me ocurre decir es que es una experiencia en la que esta división que solemos sentir o que muchas veces sentimos entre la zona racional, el pensamiento, el cerebro, como llamemos a eso, ¿no? La zona sentimental, emocional, el corazón, como llamemos a eso. Y luego una tercera zona que no hace falta ser religioso para llamar alma o espíritu, otra cosa, ¿no? Que no es ni el pensamiento ni la emoción, sino otra cosa. Bueno, de repente estas tres dimensiones de cada uno se juntan y se confunden. Para mí la experiencia estética tiene que ver con eso. No digo que sea eso, pero tiene que ver con eso, ¿no? Puede que sea la causa que produce esa sensación, ¿no? Esa sensación que, en mi caso al menos, y creo que en el de la mayoría de la gente normal, ¿no? Digamos de los mortales, ¿no? Frente a los místicos o a gente, bueno, pues en la mayoría de los casos es una experiencia muy efímera. O sea, durante unos instantes dura esa sensación, ¿no? Como si no tuvieras claro qué pertenece a qué orden, como si hubiera un desajuste. Gambó decía el desajuste, el desarreglo de todos los sentidos. No tiene que ver exactamente con esto, o no es exactamente lo mismo, pero sí tiene que ver, ¿no? Como una especie de caos interior, de Creo desorden, que, ¿no? Donde todo sí, lo que creo que está ordenado, Antonio Machado decía lo del hondo palpitar en el espíritu. Puede también sí, relacionarse, ¿no? sí, Como puede algo que se relacionar. te mueve. Ujú. Sí, algo que se te mueve y que te descoloque y que te da la sensación también, eso que estaba diciendo, como de desorden, de no reconocerte y al mismo tiempo de reconocerte a tope, ¿no? Entonces, lo que pasa es que esta experiencia a veces la tenemos con cosas que no son obras de arte. O sea, en momentos de tremenda intensidad vital, ¿no? Podemos tener este tipo de experiencias, ¿no? En estados de enamoramiento o en el sexo o en, yo qué sé, una noche sin dormir te puede generar como una especie de sensibilidad extrema, ¿no? A veces, y pasa algo parecido a esto, ¿no? Se parece a la experiencia estética, yo creo eso. Lo que pasa es que en ese caso viene dada por algo que no es del orden del arte, sino de otro tipo de cosas. Cuando viene desde el lugar del arte, tiene alguna característica peculiar a lo mejor, y entonces, bueno, yo lo definiría así, pero vamos, es una definición bastante improvisada en realidad. Es que quiero que pasemos al siguiente poema, pero es que tampoco quiero dejarme esto del tintero, porque creo que también una cosa que sucede es que tenemos un poco a veces una concepción como un poco, como, digamos, divinizada, idealizada de lo que es un poeta, ¿no? Un poco a raíz del romanticismo, que parece que el poeta es aquí como un ser tocado por los dioses, que aquel que la ignota escala los cielos, la tierra, Becker y todo esto. Y realmente, o sea, ¿tú qué opinas sobre esto? ¿Crees que, o sea, cualquiera podría ser un poeta, así como de primeras? Sí, de primeras sí, de segundas ya veremos. Eh, sí, jo, es muy interesante esto porque yo soy poco dado a estas romantizaciones y tal. Ujú. Em, y sí, es totalmente ridículo. Me acuerdo una vez que me preguntaban en una cosa de como, ¿cómo es la vida cotidiana de un poeta, ¿no? ¿Cómo es tu día a día? Y yo contesté, me levanto y antes de desayunar me convierto en mariposa y salgo por la ventana. Pues que obviamente es como la de cualquiera, obviamente. Y luego también es verdad que no es como la de cualquiera. O sea, por un lado, hay un interés súper específico por el lenguaje y concretamente por los efectos que puede causar el lenguaje, ¿no? Por la magia del lenguaje, o sea, por abracadabra, ¿no? Por cómo las palabras producen efectos en lo real, ¿vale? Porque puede haber interés por el lenguaje desde el lado de una profesora de lengua, ¿no? Que le interesa cómo, pues eso, esas cosas, ¿no? Es otro interés que puede solaparse, pero puede que no.
es un interés por ver que cuando cambias las cosas de lugar o cuando haces algo medio raro con el lenguaje, pasan cosas, emociones, no pienso que se abra, ábrete sésamo y que se abra, ¿no? Pero hay palabras mágicas en toda, o sea, está lleno de cuentos y de relatos donde las palabras pueden hacer magia, ¿no? La magia casi siempre se hace con las palabras, o sea, está la varita mágica, pero tienes que decir algo para que la varita mágica funcione. En fin, hay una dimensión mágica del lenguaje, entonces a lo mejor los poetas son o somos personas a las que eso nos mola, nos atrae, nos llama la atención y te metes en ese mundo. Entonces, como pasa con todos los mundos, cuando te metes a fondo en él, pues acabas cambiando. Entonces, no eres un ser divino por ser poeta, y mucho menos hace falta ser divino para hacer poesía. Pero cuando te metes en ese mundo y te pones en contacto con eso, no hablo de divinidad, pero se te afinan ciertas sensibilidades, ¿no? Igual que yo que sé, que un arquitecto pues mira las cosas de otra manera, ¿no? Tiene otra concepción del espacio, o etcétera, ¿no? Un psicólogo charla contigo y está escuchando otras cosas, ¿no? Un médico ve que tienes no sé qué en la piel y piensa, en fin, la costumbre de hacer ciertas cosas nos va modificando, ¿no? Entonces, esta relación con el lenguaje yo creo que nos modifica también en alguna medida. Para mí la poesía tiene que ver más que nada con el lenguaje, o sea, no estoy hablando de que te vuelves más sensible, ¿no? Y que lloras más porque eres más tierno y más y tienes sentimientos mejores. No va por ahí, va más bien por qué pasa con las palabras, ¿no? ¿Qué hacemos con esto y cómo nos interesa y nos estimula esto? Eso, Ujú. súper interesante. Sí. Mariano, por favor, lee otro poema porque es que... Vale. Voy a leer otro que es un poco, este era como muy evidente leerlo aquí y este Ujú. otro que quiero leer no es tan evidente, pero me parece que puede que funcione. Es el mismo libro, Estudio de lo Visible, se llama El ruido y me gusta, lo traigo simplemente para mostrar un poco por esta idea que tengo yo, ¿no? De que cuando se habla de lengua y literatura en aulas y tal, molaría mucho hacer que los alumnos escriban un poco, ¿no? O sea, que hagan que la experiencia esta no se puede leer sin escribir en realidad, ¿no? O sea, para saber lo que es un poema hay que escribir uno. No hace falta que sea bueno. ¿Qué es bueno? ¿Qué más da que sea bueno, no? ¿Quién dice que es bueno? Em, entonces, al escribir pasan cosas también, ¿no? Y al corregir, y al escribir luego otro. Y me parece que bueno, es un poema que está escrito como si fuera un collage un poco, ¿vale? O sea, que desde cierto lugar no se entiende. Si estás pidiendo un orden lógico, si estás pidiendo que sea una novela, no se entiende, ¿no? Pero si lo miras un poco como un cuadro, como decías tú, ¿no? Aquí se acerca un poco a la idea, está hecho de palabras, pero no acaban de funcionar como si fueran lenguaje las palabras, sino como si fueran imágenes o algo así, ¿no? Bueno, no sé si sirve para algo la introducción. Lo leo. El ruido. Cierra los ojos y describe algo que deberías conocer muy bien. Debe haber alguien que te guíe y conviene que sea un mongólico o un ciego, aportando el elemento espiritual. Verás qué sorpresa. A lo mejor están todos cambiados, entonces comenzaría el verdadero trabajo. Lo bueno de los besos, comparados con la conversación, es que se puede pensar en cualquier cosa. Ahora describe uno, a ver quién se da por aludido. Voy a apagar la luz. Lo importante es que las adolescentes bailen. Wow. Sí, bastante menos evidente que el poema anterior, pero sí que es verdad como que te remueve cosas. De repente te da como así flashes o se te encienden así como bombillas, ¿no? Cuéntanos un poco cómo qué estaba en tu cabeza o qué... Idea, eso, lo que estaba en la cabeza era eso. No, yo creo que ese tipo de escritura que, bueno, ese libro va un poco, casi todo el libro es así, em, tiene que ver con esta idea que dices tú, ¿no? Muy bien, yo creo, de los flashes, ¿no? Como de las frases, las palabras, los versos, no solamente pueden funcionar como dentro de un relato donde hay cosas cronológicas, relaciones de causa-efecto, etcétera, sino que también pueden funcionar como evocando contextos, ¿no? Una frase puede generar todo un contexto.
Entonces, por decirlo así, la estrategia compositiva de estos poemas era poner frases que evocan contextos cuya relación es interesante para mí. Em, a veces son contextos muy alejados, a veces no. Pero se crea algo que es como lo del collage, ¿no? Como un nuevo, en un único plano mezclas cosas de distintos planos, ¿no? En una única superficie ponían los Picasso y los que inventan el collage, pues un papel de una revista, sí, un trozo de una página de periódico, yo qué sé, objetos distintos, ¿no? De la vida. Dibujaban un poco, una etiqueta de una botella, cosas de distintos ámbitos, ¿no? Y se crea como un mundo extraño de cosas como que no encajan en el mundo habitual, ¿no? Y eso tiene un valor en sí mismo, pues no sé, depende del efecto que produzca. Igual que un soneto. He conseguido que rime y que todos los versos midan 11 sílabas. ¿Ya está bien? No, hombre, no. Eso es el punto de partida. Luego lo que importa es que mole, ¿no? Pues aquí pasa lo mismo. Es un collage. ¿Es bueno por ser un collage? ¿O es interesante? ¿O es una obra de arte? Pues yo qué sé, ¿no? A mí mi sensación es que trabajando de esa manera puedes crear algo que funcione, o sea, que produzca algo en los lectores, ¿no? Una extrañeza, una nueva relación con la realidad, yo qué sé, algo así. Súper interesante. ¿De qué libro has dicho que era este poema? Estudio de lo visible se llama. Sí. Yo tengo aquí tu libro también, de Diciembres Iniciales, que creo que es el último libro que has publicado, que Sí, creo que hay algún poema ahí también súper interesante y que podemos... Sí, genial. sí, ¿Traías alguno de este libro? sí. Traigo uno de este libro que se llama Conjugaciones y que es el que Mm, quiero leer. Conjugaciones. Yo hablo, tú escuchas, él calla, nosotros interrumpimos, vosotros gritáis, ellos gritan. Yo me escondo, tú me escondes, él te esconde, ella me esconde. Nosotros me escondemos, vosotros os escondéis, ellos me esconden. Yo mandaba, tú mandabas, ella acataba. Nosotras soñábamos, vosotras mentíais, ellos mentían. Yo sufro, tú miras, él ignora. Nosotros sufrimos, vosotros ignoráis, ellos miran. Yo mato, tú mueres, ella compra, él compra. Nosotros morimos, vosotros matáis, ellos venden. Yo sonrío, tú deliras, él delira. Nosotras deliramos, vosotros sonreís, ellos vuelven. me encanta. Es que encima creo que soy como una profesora que personalmente odio las conjugaciones verbales. Entonces me encanta que pueda haber poesía y que pueda haber juego. Porque siempre hablas también mucho del juego en la poesía, ¿no? Y por qué es tan importante y por qué necesitamos jugar, ¿no? Como volver un poco a la infancia. Sí, yo creo que la clave, más que volver a la infancia, es no haberse ido nunca de la infancia, ¿no? No irse nunca de la infancia. Esto es una cosa bastante atroz que ocurre en la adolescencia, que es como que sentimos una especie de presión brutal para romper radicalmente con la infancia, ¿no? Es como si desde todos lados nuestros padres, sobre todo, o sea, nuestros profes también, sobre todo nuestros compañeros del cole o de lo que sea, ¿no? La gente de nuestra edad adolescente, y también desde dentro surge como una especie de, eso, presión para romper con la infancia. Y mi idea es que esa ruptura, o sea, que hace falta hacerse mayor. No estoy a favor de la infantilización del mundo, ni mucho menos, todo lo contrario. Pero creo que la manera de hacerse mayor, responsable y sensata y sensible, es no matar al niño. Poder ser adultos, poder ser adolescentes, hacer cosas propias de adolescentes o de adultos o de viejos, sin haber matado al niño, ¿no? Eso es vivir plenamente, creo. Y la verdad es que es bastante putada tener, ¿no?, que matar a ese niño cuando en realidad no queremos matarlo. O sea, de lo que estoy hablando no es de ser caprichoso y tener pataletas, sino de una sensibilidad, ¿no? Una predisposición a disfrutar de ciertas cosas, entre ellas el juego. ¿Vale?
esa concentración de los niños en el juego, ¿no? Ese tomarse el juego súper en serio, ¿no? Eso es lo que estoy diciendo, reivindicando. Entonces, eso es lo que hacen los niños. Cuando somos mayores, jugamos a las cosas y no nos lo tomamos en serio. Es como para pasar el tiempo, ¿no? Pero el niño se toma el juego súper en serio, está aprendiendo cosas fundamentales y está viviendo a tope en el juego, ¿no? Entonces, el arte es eso también, todas las artes, ¿no? Esto es muy famoso, siempre se dice, en todos los idiomas europeos, menos en el nuestro, se habla de jugar un instrumento, ¿no? En italiano, en alemán, en holandés, en inglés, en francés, ¿no? Una obra de teatro es un play en inglés, ¿no? En distintas disciplinas artísticas está ese concepto de juego desde el nombre de lo que se hace, ¿no? Y entonces, bueno, me parece que este juego, este poema, Conjugaciones, tiene que ver con eso, ¿no? Es una especie de propuesta, o sea, es un poema, por un lado, que yo creo que funciona como poema y que se puede leer como poema, pero también es una propuesta de decir, podemos hacer poemas con cosas que están por ahí y que no parecían poemas y que incluso pueden ser áridas, aburridas o monótonas o lo que sea, ¿no? Una lista aburridísima con un montón, es casi como la lista de teléfonos, ¿no? Las conjugaciones. O como los números, ¿no? Como contar hasta 1000, qué aburrimiento, pues. Bueno, podemos hacerlo de una manera subjetiva y creativa, o sea, metiendo nuestra sensibilidad ahí. Y al mismo tiempo también en una tercera línea o dimensión, el poema es una invitación a los lectores a que sigan conjugando, ¿no? O sea, que cojan el mecanismo del poema, la estructura que tiene y hagan su poema también, ¿no? A mí me gusta mucho, esto no sé si lo he contado alguna vez, pero me gusta mucho de este poema que cuando se me ocurrió el mecanismo y escribí esto prácticamente así, luego pensé, bueno, luego lo puedo corregir, ¿no? Y hacerlo más ingenioso, más profundo, más brillante, más lo que sea, ¿no? Y me pareció que no tenía que ser brillante e ingenioso. O sea, que se podrían encontrar muchos verbos para relacionar ahí y contar historias súper intensas y profundas y complejas. Soy consciente del reloj, no te preocupes. Pero creo que no hacía falta, o sea, que invita mejor al lector a jugar y a meterse en el poema que no sea especialmente brillante, que haya relaciones entre unos verbos y otros, ¿no? Matar, morir y comprar, sonreír y delirar, pero que, no sé, como que no esté muy trabajado eso. Me parecía que molaba que fuera medio espontáneo, ¿no? Entonces, no sé, pues nada, por eso me parecía bien leer esto, ¿no? Quería seguir con el tema del juego y es que tenía algunas preguntas juguetonas que me tienes que responder así, pues, por supuesto, sin pensarlo mucho. Y una de ellas era que con qué poeta, o sea, qué poeta resucitarías para irte a tomar un café con él o con ella. Uf, es que me... No todos los días tiene uno la posibilidad de resucitar a alguien. Lo primero que he pensado es E. E. Cummings, Ujú. un poeta americano que, jo, es que lo he pensado porque no sé nada de su vida, la verdad. No, no he leído nunca nada sobre él, pero sí muchos sus poemas y tiene que ver con lo juguetón, ¿no? Por eso se me ha ocurrido, porque estabas hablando tú de lo juguetón. Entonces, es un tipo que es muy juguetón en los poemas. Hace cosas, o sea, es muy hondo también en algunos momentos, tiene viva esa parte infantil a muerte, no solamente en el deseo de jugar como tipográficamente o no sé, en la maquetación de los textos, sino también en la manera de sentir, ¿no? Entonces, bueno, se me ha ocurrido que, o sea, es que por eso decía que no sé nada de su vida, porque luego estos personajes a veces son unos amargados increíbles o gente que no habla jamás, o yo qué sé, ¿no? Pero así a priori, como ejemplo de poeta juguetón y tal, me parece interesante para tomar un café o alguna otra cosa. Y luego me vino otra también, que probablemente alguien más aburrido en ese nivel, ¿no? Pero que me encanta, que es Emily Dickinson o sea, no creo que sea la reina de la fiesta, ¿no? Precisamente Emily Dickinson, pero para ir con, o sea, para tener la oportunidad de charlar y preguntarle y tirarle de la lengua, me encantaría. Que no, es que no sé si conoces que hay una serie que han hecho de Emily Dickinson que precisamente sí que pues han transformado a Emily Dickinson en una especie de millennial
como que precisamente sí que es la reina de la fiesta y bueno, tienes Ajá. pues, cosas divertidas que habrá servido por lo menos para acercar a esta autora. Y ¿Cómo se llama la tenía... serie, Sole? ¿Eh? ¿Cómo Se se llama, llama la serie? yo creo que Dickinson. Ah, voy a hurgar un Está, poco. está simpática. A mí como que me gusta el juego de intentar traer a Emily Dickinson, como está, ella está en su contexto, pero como que hay muchísimos anacronismos y ella habla con lenguaje como de hoy, ¿no? Entonces, bueno, me parece interesante. O sea, me parece buena, o sea, yo también me tomaría un café o unas cervezas con Emily Dickinson. ¿Y con qué poeta no te tomarías ni le darías ni siquiera la hora? Pues hay muchos, la verdad. Hay muchos y casi todos están vivos. No, es broma. Hay que decir a alguien que sea, que tenga este peso, ¿no? Y voy a decir el que se me ha ocurrido, que es Pablo Neruda. No quiero saber nada de él. ¿Y te gusta su poesía? O sea, No, no, entiendo que no, como no. persona. No, Ah, no. Hablo de, tampoco. sobre Pues todo, sí, de la poesía, de la manera de, bueno, la manera de entender la poesía, ¿no? La manera de leer, que eso sí que lo he escuchado. Em, Ahora mismo no lo tengo muy en la cabeza, es una pena, pero hay algún poema suyo que es como que me parece fatal, la verdad. Sí, que no me vale. interesa. O sea, me parece que tiene varias zonas de su escritura, algunas me gustan más que otras. Me parece un buen poeta, ¿eh? O sea, es un poeta, lo estoy considerando poeta Ujú. totalmente. Sabe lo que hace, tiene su registro y tal, pero hay una cuestión ahí como temperamental o de concepción de lo que es el arte o de lo que es la poesía que me parece mal, o sea, que me parece un poco nociva, ¿no? La Ujú. que tiene él. Entonces, por eso. Claro, es que ha sido interesante porque como cuando me has dicho Pablo Neruda, yo pensaba que estabas hablando, ahora pues hay como mucha polémica con esto de un poco la persona de Pablo Neruda, de la biografía y todo esto de las confesiones que él hizo. Y es que hay veces en clase que es muy difícil separar la obra del autor, ¿no? Y cuando yo qué sé, explico a Machado y ya los niños, ay, pues es que se casó con una niña de 14 años y es como que parece que ahí también hay otra barrera, ¿no? Que impide como concebir a el autor y la obra de forma separada. Sí, sí, sí. Esto es un temazo también, ¿no? Em, no hay manera de separarlo del todo en nuestra mente. Quiero decir que si nos metemos en las biografías de muchas personas, nos caen mal. Y es difícil realmente luego poder disfrutar de sus obras o que nos hagan las mismas cosas que nos hacen cuando no sabíamos esos datos, ¿no? Yo, por supuesto, estoy a favor de el arte y me da igual la persona. Entonces, si nos ponemos así, a ver, voy a empezar hablando de esto desde un lugar un poco tangencial, ¿no? Si Newton fuera un maltratador o un racista, em, eso no invalidaría la ley de la gravitación universal, ¿no? Entonces, yo qué sé, pues los seres humanos somos así, ¿no? Defectuosos. Algunos más que otros, probablemente. Algunos de los defectos son eternos, ¿no? Y otros son circunstanciales. Quiero decir que, yo qué sé, en la época de los griegos, estar a favor de la esclavitud no era como ahora, ¿no? Tiene que ver con las circunstancias. Lo mismo se puede decir de cualquier otra cuestión ética, ¿no? La ética viene del contexto, no solamente viene de Dios que dice esto es lo que hay que hacer, ¿no? Y por otro lado, muchas veces, esto está bastante claro, o sea, esas personas horribles que hicieron sufrir a sus semejantes y a sus parejas y a sus hijos y a quien sea, al mismo tiempo nos aportan algo increíble a los demás. O sea, esto existe, es aparentemente contradictorio, pero en realidad no es contradictorio. Han hecho algo. Entonces, Neruda, ahora me dan ganas de tomar un café con Neruda. Picasso, ¿no? Era chungo con sus mujeres y no sé qué. Bueno, vale, pues peor para él, peor para ellas, yo qué sé, ¿no? Sus obras dan algo a la humanidad que es impresionante y que es muy valioso. No podemos cancelarlo todo, ¿no? Por ese tipo de cosas, porque acabaríamos cancelando todo al final, porque todo el mundo es chungo en algún nivel o en alguna medida, ¿no?
y porque no sabemos tampoco cómo va a ser el criterio dentro de 2 siglos. Entonces, simplemente estar aquí tranquilamente en nuestras casas, bebiendo agua del grifo, no, agua potable, quiero decir, comiendo con la tripita llena y yéndonos de vacaciones, cuando hay gente en el mundo muriéndose de hambre y de enfermedades que no, yo que sé, que podríamos solucionar con 1 euro al mes, pues a lo mejor dentro de cierto tiempo nos coloca en una postura moral increíblemente reprobable y espantosa, ¿no? Sí, yo lo pienso ahora, no hace falta que pasen 2 siglos, me parece que está mal eso. No es lo mismo que matar o violar, de acuerdo, pero está mal también, entonces según vayan cambiando, en fin, esta es mi postura, creo que está claro. Creo, no, pero creo que también como que es curioso y que como ligando un poco con lo que decíamos antes de desmitificar y desromantizar la figura del poeta, ¿no? Que al final que son personas como cualquier, o sea, que son personas de carne y hueso, pues con sus cositas buenas y sus cosas malas, ¿no? Y creo que esto también es importante que lo sepamos. Y quería pedirte, Mariano, quiero que pueda hacer alguna petición de lectura Claro, sobre el libro el libro de Diciembres Iniciales, que me gusta muchísimo. Bueno, me gustan muchos poemas, pero me encanta el primero, el de Dedicatorias y Deseos. Y si puedes recitarlo, pues te lo agradezco muchísimo. claro. Este libro es un libro raro dentro de mi historia con los libros porque mis libros tienen, o sea, son libros, ¿no? No son conjuntos de poemas, cada uno de su padre y de su madre que se juntan ahí porque son los que he escrito durante estos años y van ahí. No funcionan así mis libros. Son libros donde hay un proyecto que a veces surge después de los poemas, pero que hay como una dirección, ¿no? Tienen una especie de tono o tienen algo unitario, ¿vale? Son libros a veces formados por poemas sueltos, pero entonces, este libro último, Diciembres Iniciales, no es así. No era, o por lo menos no era así. No era un libro, es un libro con rescates de poemas de distintas épocas que no entraron en los libros por el motivo que sea, porque era redundante, o algún poema raro que no cabía en ningún libro porque no tiene con quién relacionarse. Y se me ocurrió en algún momento meter todo lo raro y lo heterogéneo en un libro. El título Diciembres Iniciales, no sé cómo se me ocurrió porque las ideas vienen solas, pero cuando me pasó por ahí dije, esto es lo que necesito para este libro, porque tiene que ver con cosas como el final y el principio conectándose, ¿no? El final llamó al presente, no sé si va a ser el final o voy a seguir, pero por ahora es lo último, ¿no? El final. Y conectado con lo del principio y tal, ¿no? Y entonces, como no puedo evitar, tengo esta cosa que a lo mejor es TOC de intentar hacer libros, pues este libro lleno de materiales heterogéneos un poquito se parece a un libro. Y en algún momento surgió este poema que es como una dedicatoria, ¿no? ¿Qué hay a veces al principio de los libros? Una dedicatoria, ¿no? A mis padres que tanto me ayudaron, lo que sea, ¿no? ¿Y qué hay al final de los libros muchas veces? Una fe de erratas, que es algo muy pasado de moda, pero lo cuento por si para todos los jóvenes que había la costumbre, ¿no? De poner errores que se encontraban, que había durante el proceso de impresión, pues se reconocía, se daba fe de los errores que había ahí, ¿no? Entonces el libro empieza con una dedicatoria y termina con una fe de ratas, que son poemas. Entonces, nada, este se llama Dedicatorias y Deseos. A los que miran y envidian y surgen limpios y alegres de su envidia, miran para otro lado y no vuelven a empezar, que tengan que subir por una escalera cada vez más estrecha y lleven cosas en las manos en vez de en los bolsillos, y que se les vayan cayendo esas cosas, y un amigo los adelante y los releve cuando ya no puedan subir más, y eso baste para salvarlos. A los que no me entienden, pero me van a entender antes de que sea demasiado tarde. A la que quiero ver para ser yo, tocar para salirme de mi lugar, con quien ser yo es salirme de mi lugar. A los que prefieren tener problemas, a los orgullosos, que sigan repitiendo sus pasiones, que la indiferencia no se enamore de ellos, que los rechace y les enseñe el placer de negarse a uno mismo, negándoselo. A los temerosos, que el mundo siga necesitándolos, que su materia siga siendo obligatoria y sus miedos lo más hermoso que hay a este lado de los animales. A los deseosos que se mienten y viven en la espuma, en la ida y vuelta de la sal y los labios,
que olfatean y esperan, que los respiren sus fantasías, que recuerden con más vehemencia lo que no pasó, a los que prefieren que no se los mencione, a los melancólicos que mezclan recuerdos e ideales, confundiéndose con lo que más les gusta y cruzan sus recuerdos a modo de protesta, que todos sus futuros los perdonen, los elijan y abracen antes de olvidarlos, a los que estudian el contraste entre lo efímero y lo duradero con una balanza inadecuada para pesar el viento, que el viento se les meta en los bolsillos porque lo efímero está ahí y es infinito, a los arrepentidos y a los sordos de espíritu, que se pidan ayuda, que se hablen con los ojos y se gusten con los ojos, que se rocen en secreto con las yemas de los dedos, que se acerquen al mar en medio de la noche y se laven las manos en el frío y que no puedan despedirse nunca. Este poema es para navegarlo. ¿Tú crees que te conseguirás entender a ti mismo antes de que sea demasiado tarde? Espero que no. O sea, cuando entiendes algo, ya eso, ese entendimiento te modifica, ¿no? Entonces ya empiezan a aparecer cosas que no puedes entender. Es como que, no sé, lo comentábamos antes, ¿no? Como que hay algo infinito en el sentido de un poema que no se puede terminar de analizar o de interpretar o de descodificar. Y pasa lo mismo, y, o sea, si eso mola, es porque la vida es así también, ¿no? Importa mucho más la vida que la poesía, ¿no? Entonces, la poesía puede aportarnos algo porque nos dice algo de cómo es la vida, además de ser la belleza nos permite aguantar y todo eso, ¿no? Em, entonces yo creo que aquí pasa lo mismo, o sea, que con la relación con uno mismo pasa lo mismo que con la relación con los poemas. Todo esto que hemos hablado de... Es que no se entiende el poema. Entonces, ¿qué haces? ¿Dejas de leer poesía? Si tampoco te entiendes a ti mismo, ¿no? Cuando uno cree que se entiende a sí mismo, pues es que, no sé, está muy sesgado. Es una visión muy conformista y muy superficial, ¿no? Siempre hay algo que no se entiende. Cuanto más años vamos cumpliendo, si todo va bien, creo, vamos entendiendo más cosas. Pero cuantas más cosas entiendes, menos entiendes también, porque es más complejo y porque cada cosa que entiendes abre otras preguntas, ¿no? Cada respuesta trae muchas preguntas. Quiero decir que la sensación de un niño de 2 años o de 4 años es de que entiende el mundo, entiende lo que hay a su alrededor, ¿no? Cuando la mente y la experiencia se vuelve más compleja, pues cada vez se entiende menos. Entonces, me parece bien que sea así. La cuestión es aceptar esto, ¿no? E incluso disfrutarlo. Esta incertidumbre, la palabra súper tópica para esto es intemperie, ¿no? Pues estamos a la intemperie, no estamos bajo techo, no estamos refugiados. Podemos vivir como si... Podemos intentar vivir refugiados, ¿no? Y de algunas cosas nos podemos proteger. Pero yo creo que lo que mola es vivir valientemente, es que no sé cómo decirlo, ¿no? Meterse a ver qué hay ahí, ¿no? Qué hay en uno mismo, qué hay en los demás, qué hay en el mundo y, y correr el riesgo que eso tiene, que a veces es que uno encuentra dentro de sí mismo cosas que no le gustan, ¿no? Por descontado Mm. afuera las vamos a encontrar también. Pues sí. Sí, al final eso como que da la sensación un poco que me gusta mucho de tu poesía, que es como que siempre es muy libre, ¿no? Y yo que al final pues tengo mucho, o sea, como que mis referencias son, o que me costaba mucho también la poesía contemporánea, pues como que entiendo mejor el impulso, sí, o sea, como que me ayudas a entenderlo mejor. Y, o sea, antes de acabar, que es que se me va a acabar la batería del ordenador. Quería preguntarte sobre, nada, bueno, simplemente el papel o la importancia de la lectura, porque creo que también, o sea, que, ahora mismo una de las cosas que a mí como profesora también me preocupa, yo veo que los chicos cada vez leen menos, también el público general cada vez hay menos tiempo de leer. Eh, ¿Crees que esto
puede ser muy negativo, tampoco va a ser para tanto. Como, ¿qué lugar deja esto si ya dejamos de leer, que en definitiva es dejar también de escuchar, ¿no? A el otro? ¿Cómo va a sobrevivir la poesía a esto? ¿Seguirá resistiendo como hasta ahora, siendo una cosa minoritaria? ¿Cómo lo ves? Pues también con respecto a esto no tengo una opinión totalmente firme, ¿no? Tengo varios impulsos dentro y intento que convivan más o menos armoniosamente y desde luego me río un poco de cuando pelean, ¿no? Em, por un lado, es verdad, da la sensación, bueno, es verdad que hay una serie de cambios en el mundo, la revolución digital acelera muchos de esos cambios. El otro día hablando con un amigo decía, no, pero esto el problema no es Internet, es la revolución industrial, ¿no? Esto empezó a joderse con la revolución industrial, decía de broma, ¿no? Como parodiando un poco esta cosa de, no, es que ahora todo es digital, todo es virtual, no sé qué, el chat este que va a pensar por nosotros. Pues sí, entonces la culpa es de la revolución industrial, que también vale decir la rueda, ¿no? El que inventó la rueda es el que lo jodió todo. Bueno, es verdad que hay cosas que yo valoro, porque las valoro, creo que porque sí, porque están en mi escala de valores, pero también seguramente porque son parte de mi vida, de mi formación y les tengo cariño, digamos, ¿no? Es una valoración muy subjetiva, como son, por ejemplo, los libros, ¿vale? Me da bastante igual que se lean libros en papel o en la pantalla, pero los libros, por lo menos, ¿no? Cuando el paso del LP al CD, al compact disc, también había mucha gente llevándose, ¿no? Y cuando se inventa el ferrocarril, la locomotora, también hay mucha gente. Entonces, ¿qué hacemos con esto, no? ¿Qué hacemos con este hecho que es que la humanidad no solo evoluciona, sino que, quiero decir, la evolución no está mejor necesariamente, pero hay un cambio evidente, ¿no? Y a los que están viviendo el cambio, no les mola el cambio, porque quieren que el mundo sea como cuando lo conocimos a los 14 años. Entonces, los que se escandalizaban porque se había inventado el tren o las farolas, ¿no? Las farolas, ¿vale? El Vaticano estaba en contra de las farolas, ¿no? En las calles de las ciudades. Entonces, esos mismos, o sea, siempre es así, todo el tiempo estamos en esas, ¿no? Nos burlamos Sí. de los carcas del pasado, pero somos carcas con respecto al presente y al futuro. Y los niños que se burlan de nosotros cuando les decimos, demasiada pantallita, deja ya las pantallitas, no sé qué, y teorizamos, argumentamos racionalmente. Es que, claro, en un libro hay un único estímulo, que son las palabras. Entonces te metes ahí con tu imaginación y creas un mundo con tu imaginación, no sé qué, mientras que las pantallitas son estímulos muy breves, ¿no? Muy fugaces, muy potentes, sonido, brillo, colores, etcétera, multimedia, y entonces eso hace que el cerebro funcione de otra manera. Pues mi conclusión a esto, o sea, a mí me produce rechazo esto, y mi reacción visceral es, jo, qué coñazo, tanta pantallita y no sé qué. Bien, pero lo que pienso en realidad es, el ser humano va cambiando, entonces, esta gente que se educa con pantallas y no con libros serán seres humanos levemente distintos de los que nos educamos con libros, que a la vez éramos levemente distintos de los que se educaron con papiros, ¿no? Y con señales de humo, ¿vale? Y yo qué sé, el ser humano va a ir cambiando. Y esos cambios son al mismo tiempo a mejor y a peor. En algunas cosas a mejor, en otras cosas a peor. Y ya está, ¿no? Y viva la vida. Es que no sé. En algún momento, en alguna discusión sobre esto, pensaba yo, ¿no? Como defendiendo las pantallitas y defendiendo a los adolescentes, que es la postura que me mola a mí tener, por el motivo que sea, ¿no? Decía, cuando el Homo, no sé qué Homo, ¿no? El Homo habilis empezó a cazar y a usar pieles como abrigos, ¿no? Hubo el carca de la tribu que dijo, no, no, pero si te pones esa piel de oso en la espalda, se te van a caer todos los pelos esos que tienes en la espalda. ¿Vale? La tecnología genera cambios fisiológicos también, ¿no? Cambios fisiológicos. O sea, ¿por qué no tenemos pelos en la espalda? Porque nos ponemos. No es que no tenemos pelos y por eso vamos a ponernos pieles. Nos ponemos pieles y por eso perdemos el pelo. Y podríamos ser nostálgicos del hombre de las cavernas. ¿Quién lo es? Pues es lo mismo, ¿no? Van a dejar de leer libros y ciertas capacidades puede que se pierdan. Y aparecerán otras. Y el ser humano es así y el tiempo es así. Por suerte nos morimos
y dejamos de dar el coñazo a los que vienen luego, ¿no? Esa es mi conclusión. Vale, pues Mariano, muchísimas gracias por esta entrevista maravillosa y es que ojalá podamos seguir hablando en futuras ocasiones y nada, si quieres despedirte de alguna manera, pues Sí, pues que gracias a ti, Sole, la verdad me lo he pasado fenomenal, me ha parecido muy interesante todo lo que me has planteado y muy a gusto aquí. O sea que cuando quieras repetir, o mejor dicho, hacer otra cosa distinta, genial. Y que genial, gracias a pues todos los que nos hayan aguantado, también ojalá les haya servido para algo. esto lo pondré como castigo Bien, en futuras clases. perfecto. Pues mil gracias, Mariano. Y Muchísimos abrazos. chao, un abrazo. Hasta luego.